Semana Santa, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Me permito compartir con ustedes esta catequesis que es el seguimiento literal, estricto del rito de la celebración del Domingo de Ramos, debido a estas circunstancias especiales, como una catequesis y como una posibilidad de entender, ya que no vamos a hacerlo presencialmente. En este día la Iglesia recuerda la entrada de Cristo nuestro Señor en Jerusalén para consumar su ministerio pascual. Por lo tanto, en todas las misas se conmemora esta entrada del Señor y por medio de una procesión o de una entrada solemne antes de la misa principal y por medio de una entrada sencilla antes de las demás misas. Es decir, hay tres posibilidades de celebrar este inicio de la ceremonia, pero puede repetirse la entrada solemne, aunque no la procesión, antes de algunas otras misas que se celebren con gran asistencia de pueblo. Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Primera forma, la procesión. A la hora señalada, los fieles se reúnen en una iglesia menor o en algún otro lugar adecuado fuera del templo hacia el cual va a dirigirse la procesión. Los fieles llevan ramos en la mano. El sacerdote y los ministros, revestidos con los ornamentos rojos requeridos para la misa, se acercan al lugar donde el pueblo está congregado. El sacerdote, en lugar de la casulla, puede usar la capa pluvial que dejará después de la procesión. Entre tanto, se canta la siguiente antífona u otro cántico adecuado. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, hosana en el cielo. Enseguida el sacerdote saluda al pueblo de la manera acostumbrada y hace una breve exhortación para invitar a los fieles a participar activa y conscientemente en la celebración de este día. Puede hacerlo con estas o semejantes palabras. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Después de esta exhortación, el sacerdote, teniendo juntas las manos, dice una de las dos oraciones siguientes. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. O también en este modo, oremos. Aumenta, Señor, la fe de los que tenemos en ti nuestra esperanza, y concede a quienes agitamos estas palmas en honor de Cristo victorioso, permanecer unidos a Él para dar frutos de buenas obras por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en silencio rocía las ramas con agua bendita. Enseguida se dice el Evangelio de la entrada del Señor en Jerusalén, según alguno de los 4 evangelistas, como se indica en el leccionario, lo lee el diácono o en su defecto el sacerdote de la forma acostumbrada. Para el año A, que es este año 2020 que estamos siguiendo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí al frente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrico con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta:
díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos sobre el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y la extendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Aquí conviene decir alguna breve exhortación en este día, comienzo de la Semana Mayor. Por eso mismo estas palabras para continuar el seguimiento de este rito. Hoy, en estas circunstancias que llamamos extraordinarias, me permito exhortarlos e invitarlos a todos ustedes para que donde se encuentren, donde están en este momento, quizás en la casa o en algún otro lugar, quizás de familia, los invito para que al seguir esta reflexión y este audio, este rito en modo extraordinario, transmitido así por estos medios, para que pensemos profundamente en la fe católica, en la Iglesia católica, en la fe en nuestro Señor Jesucristo, para que pensemos en tantas veces que hemos celebrado la Semana Santa, yendo al templo, participando viva y activamente en algún modo en la comunidad, con la familia o con los vecinos o con un grupo de muchas personas. Pensemos en todo este tiempo que ha pasado, del que tenemos conciencia, el que sabemos, que nos hemos dado cuenta, que hemos participado. Y miremos en este momento, en esta ocasión, el modo como lo estamos haciendo. Creo que el no estar en el templo, el no participar en vivo, como tradicionalmente, quiero decir, lo hemos hecho, nos lleva a valorar la fe, nos lleva a reflexionar profundamente desde el corazón, nos lleva a una mayor conciencia, a una viveza en nuestra conciencia de lo que somos, de lo que tenemos, de nuestra fe. Pienso que está bien, pienso que esto lo ve Dios como un llamado extraordinario a todos nosotros. Por eso no estamos perdiendo en últimas nada, estamos ganando mucho. Pienso que en esta reflexión y en esta experiencia, en el modo en que cada uno lo vive, va a ser de una gran riqueza para todos, para la Iglesia en general. Por eso sigamos el camino, sigamos avanzando, sigamos profundizando. Este alto que estamos haciendo, este stop, definitivamente nos hará mucho bien, nos traerá mucho provecho, nos edificará en modo grandioso. Gracias, Señor, por el don de la vida, por el don de nuestra fe, por nuestra familia, por nuestra comunidad, por esta ocasión que nos permite vivir, aunque no lo comprendamos muy bien. Sabemos que es un lenguaje por el que, valiéndose de tu bondad, nos edificas y nos ayudas en nuestra salvación. Amén. Queridos hermanos, como la muchedumbre que aclamaba a Jesús, acompañemos también nosotros con júbilo al Señor. Y se inicia la procesión hacia el templo donde va a celebrarse la misa. Si se usa el incienso, el turiferario va adelante con el incensario, en el cual habrá puesto incienso previamente. Enseguida un ministro con la cruz adornada y a su lado 2 acólitos con velas encendidas. Sigue luego el sacerdote con los ministros y detrás de ellos los fieles
con ramos en las manos. Al avanzar la procesión, el coro y el pueblo entonan la siguiente antífona o el siguiente cántico u otros apropiados. Antífona 1. Los hijos de Israel, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor clamando Hosana en el cielo. Se puede utilizar también el Salmo 23. Desde del Señor es la tierra y lo que ella contiene, el orbe y todo lo que en él habita, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio, manos puras y que no jura en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Puertas ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor y Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Antífona 2. Los hijos de Israel extendían sus mantos por el camino y clamaban Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Vamos siguiendo el camino. Hacemos este recorrido a través de nuestra mente, orientada por el Espíritu Santo y guiada también por la fe. Por eso, aunque estemos en casa sentados, vamos siguiendo el camino de Cristo y entendemos que caminar con Cristo es vivir y vivir bien, y sana y santamente. El Salmo 43 acompaña el camino. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra Rey supremo. Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob su predilecto. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey oremos y cantemos todos. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, por encima de todo Dios está. También tenemos en este caminar el himno de Cristo Rey. Hermanos, un Padre tenemos que nos dio de la patria la unión, a ese Padre gozosos cantemos, empuñando con fe su perdón. Demos gracias al Padre que ha hecho que tengamos de herencia la luz y podamos vivir en el reino de su Hijo, que su Hijo nos dio por la cruz. Dios le dio el poder y la victoria. Pueblos todos, venid y alabad a este Rey de los cielos y tierra, en quien solo tenemos la paz. Rey eterno, Rey universal, en quien todo ya restauró, te rogamos que todos los pueblos sean unidos en un solo amor. Al entrar la procesión en el templo o en la iglesia, se canta el siguiente responsorio u otro cántico alusivo a la entrada del Señor en Jerusalén. Responsorio. Al entrar el Señor en la ciudad santa, los hijos de Israel, anticipándose a la resurrección del Señor de la vida, con palmas en las manos clamaban, Hosana en el cielo. Al enterarse de que Jesús llegaba a Jerusalén, el pueblo salió a su encuentro con palmas en las manos, aclamando, Hosana en el cielo. El sacerdote al llegar al altar hace la debida reverencia y si lo juzga oportuno lo inciensa. Luego se dirige a la sede, se quita la capa pluvial si la usó y se pone la casulla, y omitida toda otra ceremonia da fin a la procesión diciendo
la oración colecta y prosigue la misa de manera acostumbrada. Oración colecta. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No se llevan velas ni incienso para la lectura de la pasión del Señor, ni se hace al principio el saludo, ni se signa el libro. La lectura la hace un diácono o en su defecto el sacerdote. Puede también ser hecha por lectores, reservando al sacerdote, si es posible, la parte correspondiente a Cristo. Solamente los diáconos piden la bendición del celebrante antes del canto de la pasión, como se hace antes del Evangelio. Entonces vamos a leer la pasión, que para este año es según San Mateo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él respondió: Vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena Jesús tomó un pan y pronunciaba la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos.
dijo a Pedro: ¿no has podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una muchedumbre con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio para Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios y construirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que éstos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, y otros lo golpeaban diciendo: adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: también ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: no cabe duda de que tú también eres de ellos,
pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿a quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte?, ellos respondieron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: «¡Viva el Rey de los judíos!», y le escupían. Luego, quitándole la caña, golpeaban con ella su cabeza.
Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Justamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios». Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda la tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: «Elí, Elí, lema sabactani», que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: «Está llamando a Elías». Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber, pero otros le dijeron: «Déjalo, veamos a ver si viene Elías a salvarlo». Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Es un momento para ponernos de rodillas y guardar unos instantes de silencio. Nos podemos levantar. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto, y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo donar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: «Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues a asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera».
Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron allí la guardia. Bien, se acostumbra a hacer una reflexión, una homilía, por supuesto, como siempre, y de modo extraordinario en este Domingo de Ramos. De mi parte, el siguiente mensaje. Hemos escuchado este relato según San Mateo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es el texto, junto con los otros que los otros evangelios nos presentan, que recomienda a la Iglesia en este tiempo leer detenidamente. Lo hemos escuchado con seguridad, con mucha atención. No sobra, sin embargo, volverlo a leer en nuestra propia Biblia, hacerlo con una preparación espiritual, con una oración previa, pidiendo la gracia de Dios para leer ese texto, haciendo que todo ayude a ese momento de oración a través de la lectura de la palabra, pidiendo el Espíritu para entender lo que nos quiere decir hoy en este presente, en este mismo momento, en este tramo de la historia que estamos viviendo y en estas circunstancias que nos dice esta palabra a cada uno de nosotros. Pues escuchando lo que la Iglesia nos enseña, vamos seguramente a seguir por los medios de comunicación que permiten la consulta repetida y frecuente de lo que se dice, quizás del obispo, quizás del párroco, quizás de otros obispos, quizás del Papa, quizás de tantos sacerdotes que encontramos hoy en las redes sociales, con su mensaje, con su predicación. Por supuesto, pero estoy diciendo que esa lectura con mis propios ojos, tomando la Biblia con mis propias manos, siguiendo ese texto, pues el Señor entabla un diálogo, una comunicación con cada uno de nosotros, que estamos unidos en la Iglesia y que escuchamos también la predicación de la Iglesia, porque no interpretamos solos la palabra, sino que lo hacemos junto con la Iglesia, escuchando a la Iglesia. Este es el texto que nos permite comprender la misión de Cristo, su ser, lo que nos enseñó, lo que también nos anunció y lo que queda por suceder, lo que queda por venir. El texto de la pasión es un texto que nos trae mucha luz, mucho entendimiento, mucha precisión. No obstante, no basta leerlo hoy, Domingo de Ramos, o el Viernes Santo, o estos días quizás de mayor quietud, de mayor disposición en cuanto a tiempo y espacio, porque tenemos todo el tiempo y todo el espacio que queramos, sino que será un texto que siempre, así como se ha leído a través de tantas generaciones en la historia, en la Iglesia, lo seguirá siendo, y será una palabra que siga iluminando, que siga enriqueciendo la vida de los fieles y de la Iglesia. Y siempre dirá algo nuevo, y siempre se encontrará relacionado con la vida misma. Siempre nos dirá algo del presente, de lo que nos pasa a nosotros. Siempre en torno a la luz de este Evangelio, de esta lectura de la Pasión, entenderemos muchas cosas. Que esto sea posible para entender nuestro tiempo, lo que pasa hoy, y en general los grandes misterios de nuestra fe. Que el Señor los bendiga con abundantes gracias y bendiciones según la disposición de cada uno. Que el Señor, por estar atentos, por ser lectores activos de la palabra, de la pasión, los enriquezca y les ayude a todos. Amén. Como estamos haciendo este ejercicio de escuchar
el rito de la celebración en este audio, pues vamos dando las indicaciones también para diferenciar los momentos. Después de la lectura de la pasión puede tenerse, si se cree oportuno, una breve reflexión como lo hemos hecho. Como esto ya lo tenemos, vamos a profesar ahora el credo. Tradicionalmente hemos seguido la profesión de fe en forma extensa, el credo largo, el credo llamado niceno-constantinopolitano. Me permito en este momento, en esta ocasión, seguir el credo de los apóstoles, que es la versión más corta y que es también la más antigua. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Decimos y participamos en la oración de los fieles. La comunidad puede responder a cada súplica usando una de las siguientes opciones, pero pues seguimos la que se nos indique según el momento. Vamos a decir: Señor, ten piedad. Oremos en este día por la Iglesia Universal, para que sea aquel pueblo fiel que el Señor eligió en Israel, pero que hoy reúne a todas las naciones y a todas las generaciones. Que el Señor bendiga a nuestra Iglesia. Señor, ten piedad. Oremos también por el Papa Francisco, pidiendo que tenga vida, que tenga salud, que tenga fuerzas para guiar a la Iglesia y que no obstante lo haga quizás con pocas palabras, con pocas energías, pero que guíe a la Iglesia católica, la Iglesia universal. Oremos. Señor, ten piedad. Pedimos la paz para el mundo, que los pueblos busquen la concordia y la unión, que todo lo que se haga sea para la fraternidad universal, que busquemos todos los pueblos el bien común. Oremos. Señor, ten piedad. Oremos también por las familias, para que el demonio no las pueda destruir y para que aquellas acciones malignas que suceden en la familia, nosotros las sepamos leer como un llamado a evitar el mal, a evitar ser cómplices del pecado, a alejarnos de la ocasión de pecar, a ser fieles a Dios, a orar mucho, a comprendernos unos con otros, especialmente la comprensión de los esposos y de los padres con sus hijos. Oremos. Señor, ten piedad. Oremos por nuestras necesidades, especialmente de los enfermos, para que hayan manos generosas que los cuiden y los alivien, para que la medicina, para que la ciencia médica, para que todo lo que signifique adelanto tecnológico en torno a la salud y la dignidad humana esté siempre puesto al servicio de ellos, y para que la familia de cada enfermo y para que todos nosotros seamos amigos, seamos cercanos, seamos compasivos con todos los enfermos. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Oremos por las necesidades de todos nosotros, de todos los presentes, de todos los que se unen en esta celebración, de todos los que nos escuchan, de tantos unidos espiritualmente a nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en nuestras necesidades. Así sea. Amén. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo el rito de la celebración eucarística, tenemos ahora la presentación de ofrendas. Naturalmente, como se acostumbra, oración sobre las ofrendas.
Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia el perdón que no podemos merecer por nuestras obras, por Jesucristo nuestro Señor. Prefacio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Podemos también cantar. Sigue la plegaria eucarística. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Brendan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Nos damos el saludo de la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Esta es otra forma también de una oración que el sacerdote normalmente dice en secreto. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para la defensa del alma y del cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. En esta circunstancia extraordinaria, pues no recibimos la comunión, por supuesto, hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Oración poscomunión. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Nos inclinamos para recibir la bendición. Que Dios, Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo nos ha dado ejemplo de amor, les conceda por su servicio a Dios y a los hombres el don inefable de su bendición. Amén. Que Cristo, por cuya muerte temporal confiamos librarnos de la eterna, nos obtenga una vida inmortal. Amén. Que imitando su ejemplo de humildad, participen un día de su gloriosa resurrección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muy agradecido por su atención y su cuidado y la fe que tienen ustedes, el Señor la recompensará y bendecirá a cada cual según su disposición de corazón, según su humildad, según su fidelidad. Que el Señor los bendiga. Vivamos santamente esta semana y estos días.